Las obras hablan de los hombres. En la carrera desesperada del ser humano por una mejor vida, destacan siempre aquellos que, venciendo el miedo y la dificultad, se atrevieron a hacer algo por primera vez. Esas personas dejan su marca en la eternidad. Pero esa eternidad está hecha de muchos momentos, algunos de calma y tranquilidad y otros de riesgo y aventura. El siglo XVI fue el siglo de la exploración. Mientras la mayoría se quedaba en los límites de su realidad, algunos decidieron enfrentar a lo desconocido en todas sus formas, de las cuales la más peligrosa era el mar. Nadie se aventuró por nada, todos iban buscando algo distinto. Mientras algunos buscaban gloria y fama, otros creían estar destinados a llevar la palabra de Dios a tierras desconocidas. Otros escaparon de una situación difícil, y unos cuantos se embarcaron con la pretensión de contar la historia. Esta lucha tuvo dos protagonistas principales, los reinos de España y Portugal. No pocas veces los marineros de un reino tuvieron que ofrecer sus servicios al rey contrario. Para 1519, con parte de América ya cartografiada, españoles y portugueses se dan cuenta de una realidad dramática. El continente es más grande de lo que esperan, y hay que rodearlo para completar la vuelta al mundo. Pocas tripulaciones están interesadas en arriesgar la vida buscando un paso entre océanos, pero en septiembre de ese año, un marinero portugués que ha aceptado servir al emperador Carlos V decide aceptar el reto. Comienza el viaje más trascendental de su tiempo, la primera vuelta al mundo, que suena más como una locura que como una posibilidad. Le acompañan los personajes más dispares. Uno de ellos es Juan Sebastián Elcano, español, que se siente agraviado al pertenecer a una expedición comandada por un portugués. Otro es Antonio Pigafetta, un hombre del Renacimiento, entusiasmado por llevar a su natal Venecia la historia de este viaje. Ellos, junto con 265 hombres, se preparaban para poner a prueba su voluntad hasta el límite. En un tiempo en el que el asombro parece un recuerdo, hemos querido volver a contar esta historia de hombres falibles que contra toda posibilidad lograron algo cuya importancia no podían dimensionar, pero que terminó moldeando al mundo tal como lo conocemos. 20 de septiembre de 1519, en Sanlúcar de Barrameda. Las 5 naves alzaron sus velas y zarparon. El primer tramo del viaje es sencillo y hasta se podría considerar rutinario para los marineros. Realizan la primera escala en Tenerife para cargar provisiones. El clima y el mar son tranquilos, proporcionándoles una navegación sencilla. El 3 de octubre, al pasar la isla del Cabo Verde, Magallanes da la orden de emprender rumbo a lo que hoy es Brasil. Virar y poner proa hacia Brasil. Es en este momento cuando el clima y el mar se empiezan a agitar. La fuerte marea los hace aferrarse a toda la fe que tienen. Algunos marineros comienzan a temerle a esa gran bestia que es el mar. El fragor del trueno estremece hasta el marinero más experimentado. La tripulación lucha por mantener el rumbo. Debido a múltiples tempestades, los marineros tardan 2 meses en cruzar el Atlántico. Es un tiempo difícil, donde los días se alternan entre la esperanza y el miedo. Algunos viven todavía el ensueño del viaje, mientras otros ya padecen el desierto interminable de agua salada. Pigafetta escribe sus impresiones, mientras Sebastián recela de Magallanes. Se pregunta si hay un plan secreto para beneficiar al rey de Portugal. Todas esas emociones son interrumpidas por el grito del vigía. ¡Tierra a la vista! El paraíso terrenal, que posaba ante los ojos de los marineros, prometía alivio, paz, comida y hasta algunas riquezas. Pero el capitán dio una orden desconcertante. Estas tierras son del rey de Portugal. ¡No bajaremos! Cerdo traidor, sigue adorando a su rey. Los exhaustos marineros navegaron por 2 semanas. Llegaron a la bahía de Guanábara, actualmente Río de Janeiro. En esta ocasión se les permitió tocar tierra. Se encontraron con indígenas que los recibieron con regalos. Llenos de asombro, los europeos probaron por primera vez la piña, el maíz
la caña de azúcar y las patatas. Al reabastecer las naves con nuevos frutos y loros, los ilusionados e inspirados marineros zarparon el 27 de diciembre hacia nuevas tierras. Durante los primeros días de enero de 1520, Magallanes, que estaba a punto de encontrar el estrecho que los llevaría al otro lado del continente, pero el sur de América resultó ser más grande de lo esperado. Se encontraban en lo que actualmente se conoce como Río de la Plata. La desilusión y la desconfianza en Magallanes brotó entre algunos miembros de la tripulación. Algunos de ellos empezaban a burlarse de su capitán. Sigamos al sur, muchachos. Sé que estamos cerca. Hasta este punto del viaje, ninguna nave europea había navegado tan al sur del planeta. Pero ya había pasado febrero y aún no encontraban el estrecho que los llevaría al otro lado del continente. El clima se volvía más frío. En lo que actualmente es conocido como la Patagonia, los marineros deciden hibernar hasta que pasara el frío. Pero es aquí donde surge el primer motín. 3 capitanes deciden rebelarse y retornar a Sevilla. El motín concluyó trágicamente. 2 de los 3 capitanes rebeldes fueron descuartizados. El tercero se rindió y continuó con su rol. Algunos miembros rebeldes de la tripulación fueron abandonados en una isla. A los demás se les otorgó el perdón. Uno de los que se salvaron fue Sebastián Elcano. Continúan por meses navegando hacia el sur. Entraban en contacto con más tribus y nativos. Lo desconocido y lo mítico se dan cita, y los marineros ven cosas que hoy podrían resultar dudosas. Antonio Pigafetta narró un encuentro con un gigante. Un día, a la nave se presentó un hombre de estatura gigantesca. Era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Parecía un mal presagio, que poco después resultó fatal. Un barco encalla, y los tripulantes encontraron refugio en una isla. La primera nave ahora se ha perdido para siempre. Continúa el viaje con 4 naves. Las condiciones siguen siendo peligrosas, pero en noviembre por fin consiguen encontrar el paso que les dé la entrada al otro lado del continente. Es aquí cuando deciden cruzar el estrecho que eventualmente llevaría el nombre de Magallanes. Pero antes, el capitán Esteban Gómez decide enfrentar a Magallanes para proponerle el regreso a España. Gómez pensaba que ya habían viajado demasiado y el descubrimiento del estrecho daba por cumplida su misión. Magallanes se niega rotundamente a retornar a España, así que el capitán Esteban Gómez decide retornar en su nave, sin aviso ni permiso. Se tardaron 6 meses en regresar a Sevilla. ¡Traidores! ¡Cobardes! El viaje continuó con 3 naves. El 27 de noviembre llegaron a mar abierto. El Océano Pacífico estaba ante ellos, pero Magallanes aún no lo sabía. Navegaron por la costa de Chile y decidieron emprender rumbo hacia el océano desconocido. Magallanes creía que ya estaban en el Océano Índico y que las Islas Molucas estaban muy cerca. La realidad era más dura y los marineros estaban iniciando el trayecto más difícil del viaje. Al navegar por tanto tiempo y sin encontrar nada más que una infinita manta de agua salada, Magallanes y los marineros se percataron de que estaban en un océano nuevo, y los buenos tiempos y el buen clima le ganaron el nombre de Océano Pacífico. Este inmenso océano les brindó pequeñas islas a las que no podían bajar por riesgo de encallar. Además, las anclas de los europeos no alcanzaban a asegurar los barcos en las vastas profundidades de este océano. Las provisiones se agotaron, los marineros comían cuero mojado y ratas. Las enfermedades comenzaron a brotar, como el escorbuto, que provoca una hinchazón en las encías, fuerte dolor, fiebre y caída de los dientes. Pero todo estaba a punto de cambiar. ¡Tierra a la vista! El 6 de marzo de 1521, después de 3 complicados meses sin poder tocar tierra, los marineros llegaron a una isla. Pero los nativos no tuvieron intenciones de recibirlos en su isla, y subieron al barco a asaltar. Robaron todo lo que pudieron, artefactos, valijas, cuerdas, armas y hasta una barca real. Los marineros bautizaron a este lugar como Isla de los Ladrones, que actualmente es Guam. Los hombres decidieron bajar a enfrentar nuevamente a los nativos. Recuperaron la barca y consiguieron carne y fruta. Eso les permitió navegar con ánimos y fuerzas renovadas. Posteriormente, llegaron a las Filipinas, islas donde los marineros descubren el coco y entran en contacto con indígenas que usaban ornamentos de oro. Magallanes apuesta al diálogo y logra entablar amistad con el rey local, Humabón. Sin embargo, es realmente en este momento cuando comienza la caída del capitán Magallanes. Después de entrar en contacto con el rey Humabón de las Filipinas, Magallanes logra hacer un trueque fructífero y convence a los reyes de aceptar el bautismo y aliarse a la corona española.
Los reyes filipinos acceden con la condición de que Magallanes, junto con sus hombres y sus armas, sometan a una tribu rebelde que reside en una isla cercana, llamada Mactán. El capitán accede y acepta la oferta. Ordena a sus hombres a prepararse para zarpar y enfrentarse a los rebeldes. En el barco de Magallanes, algunos miembros de la tripulación esperan el regreso de su capitán y de su círculo cercano. Se tiene entendido que los locales de la isla los han acogido y han interactuado de forma pacífica. Los tripulantes que se han quedado en la nave se han dedicado a cuidar de ella y de observar a la isla y a los lugareños. Se escuchan murmullos en distintos idiomas, pero en general, los marineros se dedican a platicar y a especular sobre las riquezas de la isla. Estos paganos se ven muy interesados en nosotros. Espero que el capitán haya podido hacer el intercambio. Espejos por oro. Y espero también que haya podido conseguir comida para nosotros. ¡Atención! El capitán viene de regreso. Los miembros de la tripulación se asoman para observar y celebrar el regreso de su capitán. Magallanes sube al barco, cojeando, pero con paso seguro. Le vienen siguiendo los otros miembros de la tripulación. Bienvenido, capitán. El capitán Magallanes se coloca en el centro de la nave para dar un anuncio. Albricias, hemos tenido una buena relación y buen trueque con el rey Humabón. ¿Y qué tantas riquezas le pudimos sacar a estos malditos paganos? Estos salvajes ya no son paganos. Han aceptado ser súbditos del rey y la corona. Los hemos bautizado. Ahora debemos ayudarlos a someter unos rebeldes de la isla de Mactán. Los enemigos de este rey bautizado son enemigos del rey Carlos V. Y sus intereses ahora son intereses de la corona. ¿Esto significa que tendremos que luchar con más salvajes? No teman, mis valientes caballeros. Nuestras espadas, escudos y cañones van a terminar espantando a los salvajes. Sus flechas y lanzas no harán daño a nadie. Además, son pequeñas tribus rebeldes. No están organizadas ni preparadas para enfrentarse a los primeros y valientes marineros que le dieron la vuelta al mundo. Probablemente se sometan al ver nuestra majestuosa nave. Cada vez falta menos para retornar a casa, y las riquezas que conseguiremos serán inconmensurables. Todos seremos ricos y famosos. ¡Vamos a la isla de los rebeldes! ¡Eleven el ancla! La nave de Magallanes se acerca a la isla, donde se encuentran los rebeldes. Los marineros se sienten confiados de que someterlos será una tarea sencilla. ¡Tierra a la vista! Les dije que era una pequeña isla. Estos salvajes ya tienen miedo. ¡Vamos a por ellos! Primero intentaré arreglar todo con diálogo. Díganle al esclavo que venga. ¿A cuál? ¿A cuál de todos? A Enrique, el malayo. Sí, capitán. Bajarás conmigo para someter a estos rebeldes. Preparen sus armas. Vamos a matar a todos de una vez. ¡Cállate! Primero intentaré hablar con ellos. Pero si no se rinden, no les tendré nada de paciencia, mucho menos misericordia. Andando, muchachos, ya saben sus puestos. Los que se quedan en la nave, no dejen que ningún salvaje se suba. Sebastián, esta vez bajas conmigo. Necesito que estés listo para luchar. Sí, mi capitán. Tú también, Antonio. Protégete en todo momento. Sí, mi capitán. Magallanes y sus hombres se encaminan por la playa hacia los rebeldes, que están formados en modo de defensa. Hasta adelante van Magallanes, Enrique y Sebastián. La mayoría de los rebeldes tienen arco y flecha en mano. Todos los tripulantes europeos vienen armados con espadas y arcabuces. Yo digo que ya empecemos a atacar. ¡Cállate! Ellos aún no nos atacan. Debemos llegar a tierra firme para ganar ventaja. ¡Prendan antorchas para espantar a los salvajes! Les dije que nos temerían. Armados de valor, los rebeldes corren hacia los marineros con lanzas y arcos. Empiezan a disparar a distancia. Los marineros están en una posición vulnerable. Empiezan a recibir las flechas. Algunos marineros caen. Ante la desventaja, Fernando de Magallanes ordena la retirada. ¡Retirada! ¡Retirada, muchachos! Magallanes y los marineros empiezan a retirarse. Algunos se han quedado atrás.
luchando contra los rebeldes mientras continúa la lluvia de flechas. ¿Dónde está el capitán? Fernando de Magallanes se encuentra abatido, con una flecha en el rostro. Se ha quedado un poco atrás del grupo que se retiraba. Está herido. Debemos regresar por el capitán. Déjalo. Vamos a morir si regresamos. No podemos dejar al capitán. Si quieres regresar por él, ve tú solo. Vas a morir. ¡Retirada, muchachos! ¡Retirada! Las flechas continúan. El cuerpo abatido de Magallanes se queda atrás de la creciente horda de rebeldes que siguen a los marineros. Muy pocos logran subir a las lanchas que se dirigen a la nave. ¡Remen, muchachos, remen! ¡Malditos salvajes! Los sobrevivientes suben a la nave, son recibidos por los marineros que se quedaron a cuidar de ella. Todos se preguntan por el capitán y por los otros marineros muertos o abandonados. ¡Lo han asesinado esos salvajes! Lo abandonamos. Sebastián ordenó su abandono. El portugués ya estaba muerto y rodeado de salvajes. No iba a arriesgar a morir por un cadáver. Ya tenemos muchos en este barco. Debemos regresar e informarle a Rey Mabón de lo sucedido. Cállate, Antonio, ¿que no ves que esto fue una emboscada? Ahora soy yo el capitán. ¿Alguna objeción? ¿Nadie? Está claro quién está al mando. No vamos a regresar con el rey salvaje. Ya hicimos trueque y ya los bautizamos. Vámonos de estas islas hediondas. Antonio, si quieres regresar por tu capitán, puedes saltar de esta nave. El que está al mando aquí soy yo, ¿está claro? Sí, capitán. La primera orden fue abandonar y quemar una nave. Posteriormente, los tripulantes se repartieron entre las dos que quedaban. Continuaron el viaje por el mar de China. Comerciaban con otros marineros, pero no contaban con muchos recursos para intercambiar. En junio, llegaron a la isla de Borneo. Actualmente, esta isla le pertenece a Malasia y a Indonesia. En este lugar, los marineros se topan con las maravillas de Oriente. Entraron en contacto con diversos animales nunca antes vistos por ellos. Elefantes, rinocerontes, los temibles dragones de Komodo y muchos insectos. Los indígenas fueron amenos y amistosos con los marineros, quienes después de una estadía decidieron continuar el viaje. Tras más de 2 años de navegar, el 8 de noviembre de 1521 llegan a una isla que le pertenece a las Molucas. Por fin habían encontrado el lugar de donde venían las codiciadas especias que buscaban vender a Europa. Ahora están en tierras del Islam, pero logran establecer trueque con el sultán Al-Mansur. Espejos, cuchillos, tela y tijeras a cambio de clavo y nuez moscada. La expedición continúa. Marinero soy de amor, marinero soy de amor, marinero soy de amor. La expedición continúa. Sebastián sabía que corrían demasiado riesgo al navegar por esas aguas que le pertenecían al reino de Portugal. La ansiedad y tensión subieron entre los marineros. Debían cuidarse las espaldas en todo momento. La Trinidad se averió e impidió que los marineros pudieran moverse con velocidad para evitar algún enfrentamiento con naves portuguesas. Sebastián tomó la decisión de continuar sin la Trinidad. No los podemos dejar. Debemos navegar juntos para protegernos de los portugueses. Esa nave va a hacer que los portugueses nos hundan. Entonces, abandonemos la nave y que los tripulantes se unan a nosotros. De ninguna manera.
No podemos abandonar esa nave. Está llena de nuestras riquezas. Los tripulantes deberán darse prisa para arreglarla y zarpar. Si los malditos portugueses los ven, no durarán en atacarlos y robarse nuestras mercancías. Nosotros debemos de proteger nuestra nave e irnos lo antes posible. Entre lágrimas y despido, la Trinidad se quedó atrás. La Victoria, cargada de mercancías y de pocos marineros, continúa el viaje. El siguiente tramo fue especialmente brutal para los exploradores. Fueron 5 meses de navegar por el Océano Índico, no tan grande como el Pacífico, pero más desolado. Los marineros no pudieron bajar a ninguna isla a cargar provisiones durante ese tiempo. Los tripulantes padecen soledad, hambre y escorbuto. Cada día caían más y más hombres. Sus cuerpos eran arrojados al mar. En lo que actualmente es Sudáfrica, el choque de los océanos Índico y Atlántico les prometió inmensas olas y condiciones peligrosas. Los marineros se tuvieron que aferrar a lo que podían. El mar los agitaba a su gusto. La nave sufrió más daños y más marineros encontraron su muerte. La angustia y la presión de navegar en aguas portuguesas seguía atormentando a los marineros. Al estar rodeado del continente africano, la desesperación de algunos los tentaba a recalar en alguna colonia portuguesa a conseguir provisiones. Pero Sebastián se negó rotundamente a arriesgar el barco y sus mercancías. Al encontrarse ante las islas de Cabo Verde, los marineros, sabiendo que dichas islas estaban bajo el control de los portugueses, deciden bajar en busca de alimento. Al llegar, los marineros tuvieron que corroborar detenidamente sus bitácoras y cuentas, ya que se percatan de que en su calendario tenían marcado el miércoles, pero en las islas de Cabo Verde era jueves. Es aquí cuando se dan cuenta que al darle la vuelta al mundo, perdieron un día de vida. La audacia de Sebastián le permitió ingeniar un plan para no alertar a los portugueses. Engañaremos a estos palurdos. Recuerden, muchachos, somos una nave que viene de América y solo buscamos provisiones. No den más información. Andando. Así fue como Sebastián y algunos miembros se quedaron esperando en la costa, mientras que tan solo unos cuantos tripulantes se bajaron por provisiones e inmediatamente regresaron a la nave para escapar. ¡Malditos raspamonedas! En Sanlúcar, el regreso fue un triunfo y una sorpresa. El sábado 6 de septiembre de 1522 regresamos, 3 años después de partir. De las 5 naves, solo regresó una. Y de los 265 hombres, solo quedamos 18. 18 débiles y enfermos marineros. La mayoría de las personas los tenían por muertos. No podían creer que esos 18 marineros que parecían esqueletos o fantasmas habían realizado semejante hazaña. El emperador Carlos V celebró. La vuelta al mundo significaba que su imperio había crecido. 2 días después de haber llegado a Sanlúcar, una multitud de todas partes fue a celebrar la hazaña de los valientes marineros. El valor de las mercancías sirvió para pagar la inversión hecha por el rey y hasta dejó ganancias. La expedición de Magallanes cambió al mundo por completo. El Imperio Español comenzó su veloz conquista de América y de ciertas partes de Asia. A ritmo apresurado, se convirtió en el único imperio donde el sol nunca se pone. En su momento, la hazaña no le hizo justicia a Magallanes ni a su familia. La fama, los títulos, los elogios y las riquezas se las llevó Juan Sebastián Elcano. El rey le otorgó a Sebastián una inmensa cantidad de oro y un escudo de armas que presume en su cresta un globo terráqueo y la frase en latín Primus circumdedisti me, que se traduce como fuiste el primero que la vuelta me diste, inspirando el nombre de este podcast. El cronista del viaje concluyó su relato de esta manera. El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de mayor angustia. De Sevilla partí para Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos, no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre esos objetos le obsequié un libro escrito de mi mano, en el cual había apuntado día por día todo lo que nos había acontecido durante el viaje. Regresé al fin a Italia, donde me consagré para siempre al muy excelente y muy ilustre señor Felipe de Villiers, gran maestre de Rodas, y a quien di también la relación de mi viaje.
Sebastián disfrutó de sus privilegios por poco tiempo. Su ambición lo llevó a intentar la proeza de nuevo 3 años después. Pero no contaba con que la muerte lo esperaba en las Molucas. Una enfermedad acabó con él a bordo de su barco. Las fuentes no especifican si fue escorbuto o intoxicación por comer un gran pez. La historia se encargaría de poner a todos los 256 tripulantes en su justo lugar. Pero en la misma cantidad de años, los historiadores, tanto de España como de Portugal, se pusieron de acuerdo para rescatar la figura de Magallanes. Así, el capitán, que tantas injusticias soportó, y su familia se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la proeza. Gracias por escuchar y dar la vuelta al mundo con nosotros.